a Foro Médico compartiendo con ustedes un tema muy interesante nuevamente este jueves de estreno. Y bueno, y vamos a hablar de un tema realmente que nos mantuvo en vilo a todos este último tiempo por lo que ocurre en nuestro país con todo lo que se está detectando. Pero yo creo que hay algo más que como que de repente no salta a la vista, como que de repente no está en la lupa ni siquiera quizás de las autoridades, pero que es algo que está creciendo y que está creciendo y que preocupa. Y preocupa a la familia, preocupa por los jóvenes que viven en nuestro país, porque se trata de las drogas que también están en las escuelas. Y esas drogas, por ejemplo, circulan a través del microtráfico, llegan hasta nuestros niños, nuestros jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las drogas? ¿Cómo afectan las drogas en el ámbito educativo a nivel nacional? ¿Cómo influyen las adicciones en las escuelas? ¿Cuáles son las medidas para prevenir el consumo de drogas en los escolares? Este tema lo vamos a plantear esta noche en Foro Médico y nos acompañan especialistas en el tema, gente muy capacitada, gente que está trabajando, gente que está capacitando también. Así que vamos a poner acá este tema no en debate, sino en análisis. Vamos a exponerlo, a analizarlo con gente muy preparada. Nos acompaña el licenciado César Martínez, director general de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación y Cultura. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. El doctor Francisco Jiménez, del Instituto Bobbio, ex viceministro de Educación. Buenas noches. Buenas noches, Lilian. Gracias por la invitación. Y muy ligado a la comunicación, ustedes ya lo conocen también, colega, ama lo que es comunicar y bueno, y eso también a nosotros nos beneficia, gente preparada que sepa comunicar. Y la magíster Graciela Barreto, una amiga de años trabajando en prevención, incansable, especialista en prevención de consumo de drogas. Hola, Graciela. Hola, Lilian, gracias por el espacio de siempre para la prevención. Gracias por invitarnos también para tocar este tema. Y bueno, vamos a arrancar con el licenciado César Martínez, director general de Educación Inclusiva, y él fue ministro de Senadi, si no mal no me recuerdo. Sí, hasta el 2020. Hasta el 2020, exactamente. Y bueno, y qué lindo el cargo que tenés porque guarda relación un poco con lo que estuviste haciendo durante ese tiempo de gestión, ¿no? Claro, el tema es mucho más abarcante porque, diríamos, la cartera de Senadi es solamente discapacidad, sí. Diríamos que es un sector muy importante. En cambio, cuando hablamos de educación inclusiva, tenemos que remontarnos a la ley 5136 de referencia, y ahí habla específicamente de discapacidad como un sector, altas capacidades, que también es una deuda histórica del Ministerio de Educación. Estamos trabajando en eso, porque qué oferta educativa hay para las personas con altas, con los niños con altas capacidades, ¿verdad? Después están los estilos de aprendizaje o trastornos de aprendizaje, y después tenemos la incorporación tardía al sistema escolar, que también hay que tratar de una población vulnerable, la incorporación tardía y la condición personal. Y dentro de esa condición personal que hay que abarcar dentro del sistema educativo, porque cuando a mí me preguntan por qué hablamos de educación inclusiva, yo respondo inmediatamente, es una filosofía, es un paradigma que se instala con mucha fuerza en la Conferencia Mundial de Educación en el 2008, donde dice que el desafío del siglo XXI es que nadie quede fuera del sistema. Exacto. ¿Verdad? O sea, antes pues nos queríamos expandir, era cobertura. Sí. Hoy tenemos que no solamente hacer la cobertura, posiblemente hay mucha gente que sigue quedando afuera, pero no ya tener esas cifras, por ejemplo, de educación media, que de cada 10 estudiantes, 6 quedan fuera y 4 nomás concluyen, por ejemplo. Exacto. Entonces, están quedando fuera del sistema. ¿Y por qué quedan fuera del sistema? Posiblemente un elemento que queda fuera del sistema es lo que hoy estamos en esta alianza, pero para mí, digo, estratégica e histórica alianza entre Senat y la Escuela de Gobierno Norberto Bobbio para la capacitación de profesionales del Ministerio de Educación y Ciencia en la prevención del uso de sustancias. Yeah. O sea que es latente. Nosotros tuvimos hace poco, en el 2014, ahí Graciela no me va a permitir mentir, hicimos la última encuesta del 2014, sí, donde se dijo cuánto consumen y las cifras eran alarmantes. No hay ninguna escuela, ningún colegio que se libre, no es la cantidad,
un colegio en el sistema educativo que diga, no, yo estoy libre de esa pandemia dentro de la pandemia, como decir así. Es una pandemia, justamente así la calificaron, ¿no? Es una pandemia. Palabras de la doctora Graciela. De la pandemia. ¿Por qué, Graciela? Por el hecho de que tenemos en todos los países del mundo, primero, eso lo califica como pandemia, y segundo, porque lo tenemos tan cercano y lo tenemos en nuestros colegios. Y lo otro, esta falta territorial de cuidado de alrededor de los colegios. Hay microtráfico, tenemos venta de bebidas alcohólicas cerca, venta de tabaco, son sustancias psicoactivas que en el fondo también perjudican muchísimo a nuestros adolescentes. Y acordémonos que la bebida alcohólica sigue siendo la puerta de entrada a otras drogas a nivel mundial. Y aquí a nivel, digamos, ya más particular, 59 de cada 100 estudiantes de nuestro colegio entre 12 y 18 años nos dijo de que consume bebida alcohólica en forma habitual. Entonces estamos hablando de un peligro real en donde, digamos, estamos abriendo puertas. Y hay otro dato que no es menos preocupante, el tema de que la percepción de que algunas sustancias no genera daño. Por ejemplo, que la marihuana no hace daño. Sí. Y esa percepción es peligrosísima. Es como que se fue para instalando con más adolescentes. fuerza Totalmente. en los últimos tiempos, ¿no? Y eso porque no tenemos sopesado, digamos, toda una situación de información primero y otro, docentes con capacidades, padres de familia con capacidades para que les pueda decir a sus hijos exactamente qué les genera la marihuana. ¿Y qué hay de la teoría de que, por ejemplo, que tienen otros países de liberar este tipo de estupefacientes, de drogas, digamos, como que cuando se dice no es peor, doctor? Bueno, Lo prohibido es lo que más atrae. bueno, en principio sí. Lo que pasa es que en todo caso eso se debe sostener con una política pública bastante sólida. Si hay una liberación de determinadas sustancias psicoactivas, ¿verdad? Como el caso de algunos países europeos, algún caso particular de una sustancia psicoactiva, como por ejemplo en el caso más sonado en nuestra región, el de Uruguay, ¿no? Reitero, tiene que haber una política de prevención, sin lugar a dudas, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. Paraguay no está preparado. Bueno, nosotros, sin lugar a dudas, si atendemos a los datos estadísticos son más que alarmantes, más que preocupantes, perdón, alarmantes, ¿no? Porque hasta hoy, precisamente las políticas que se implementaron, si bien debemos reconocer que se hicieron esfuerzos importantes, muy significativos, han sido insuficientes, ¿no? Y precisamente ahora hay un proyecto que de alguna manera representa una gran esperanza, porque es un proyecto basado en evidencia científica, ¿verdad? Y que de alguna manera también va a cubrir un sector importante como es el ámbito educativo, ¿verdad? Porque el ámbito educativo es el espacio privilegiado para trabajar cualquier tipo de prevención y particularmente lo que hace al tema de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Porque estamos hablando de franjas etarias en algunos casos, digamos, ideales, ¿no? Aunque aquí también la literatura, digamos, tiene disparidad de criterios, pero sí hay un punto en el que convergen que cuanto más temprano pueda iniciarse este proceso de prevención, ¿verdad? Es mejor, ¿no? En concreto, para responder a tu pregunta, sin lugar a dudas, Paraguay todavía las políticas que ha diseñado y que ha implementado hasta la fecha habría que fortalecerlas. Totalmente. Ahora, ¿hasta qué punto el docente puede intervenir cuando sabe que hay un grupo de alumnos que está consumiendo? ¿Tiene injerencia? Nosotros tenemos ya una resolución ministerial aprobada ya hace años, donde establece como un circuito, el circuito de intervención, inclusive no así represiva. O sea, nosotros quisimos instalar, y de hecho en esa resolución del circuito de atención y de abordaje
en uso de sustancias que hicimos conjuntamente con la SENAP era el tema de acompañamiento, identificar, ¿verdad? ¿Qué haces cuando identificas? Cuidado con el estigma, con la discriminación, con la expulsión, con esas medidas que increíblemente nosotros culturalmente, digo, queremos hacerlo como primera medida. Claro, claro. Entonces, es como que está instalado. Como que está instalado. Entonces, lo que decimos siempre nosotros es que hay que condenar el hecho, pero no al sujeto de derecho. O sea, Claro. porque ahí hay que cuidarle al sujeto de derecho porque está todo lo que es el desarrollo del niño, todas esas curiosidades del adolescente. O sea, hay muchos componentes psicoafectivos presentes, ¿verdad? Personales, condiciones familiares, etc. Entonces hay que hacer ese análisis, ese abordaje. El mejor doctor que hace el diagnóstico en aula se llama docente. O sea, es el que tiene la capacidad y la competencia y el espacio, el tiempo, cuántas horas comparte con el niño, es el docente. O sea, el docente es el que... Entonces lo que nosotros decimos es ahí, por eso hay que instalar en la escuela. Para no solamente detectar, sino que haya un acompañamiento efectivo. Porque realmente hay que sacarle al niño de esa situación. Él está en una situación vulnerable, sobre todo el adolescente. Y ni me imagino, yo siempre digo una cuestión personal, tendríamos que hacer un desafío aquí a los colegas, les digo, el tema de investigar un poco cómo estamos volviendo después de la pandemia. Claro. Después de 2 años. O sea, todavía nosotros, y como investigadores tenemos que hacer nuestro desafío, todavía nosotros no estamos viendo posiblemente las secuelas de una pandemia, ¿verdad? De qué pasó en ese confinamiento, en ese momento, y ahora estamos volviendo. Yo digo siempre, si nosotros volvemos, yo por eso digo que este proyecto y estas capacitaciones es el desafío de mirar de otra forma. Nosotros no tenemos que volver de la misma forma de antes de la pandemia. Si nosotros volvemos con conductas, prácticas, inclusive me animo a decir políticas públicas, ¿verdad? Instalando de la misma forma que lo hacíamos antes de la pandemia, sí. Vamos a tener posiblemente consecuencias y secuelas que después se nos va, como yo digo así vulgarmente, nos va a reventar en la cara. Y vamos a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué tanto esto? ¿Qué está sucediendo? Y es porque nosotros no tuvimos el aprendizaje de entender qué pasa después de este tipo de cosas. Porque realmente hoy estamos aprendiendo con el profesor Salazar, que es un profesor peruano que está en Paraguay en estos días dando este curso. Aprendimos muchísimo de él el tema de cómo se puede observar qué elementos realmente condicionantes, detonantes, el tema de la comunidad, el trabajo de la comunidad. Me vas a contar eso luego de la pausa porque es muy interesante. Yo me entusiasmo. Estamos, estamos queriendo descubrir, hacer una radiografía de lo que es el ámbito escolar y cómo están trabajando en esa área. Y bueno, ¿y qué es lo que podemos aportar también nosotros desde los lugares diferentes, desde la comunicación, desde la SENAP, desde el Ministerio de Educación y Cultura, desde el Instituto Bobbio, desde todos los lugares, ¿no? Porque yo pienso que somos más los buenos. Así de simple. Así mismo. Somos más los buenos. Tengo fe en que somos más los buenos. Así que vamos a hacer una pausa agradeciendo como siempre a Bioetic Pharma Calidad e Innovación por apoyar este segmento. Vamos al corte y volvemos enseguida. Segundo bloque de Foro Médico, hoy estamos hablando de la escuela ante las drogas, cómo afectan las drogas en el ámbito escolar. Y bueno, y tenemos un foro fantástico. Está el doctor Francisco Jiménez, que ya le voy a dar la palabra, el licenciado César Martínez, director general de Educación Inclusiva, y la magíster Graciela Barreto, que es especialista en prevención del consumo de drogas. El doctor Francisco Jiménez también representa al Instituto Bobbio, que también me va a contar cómo trabaja el instituto y todas las capacitaciones que están haciendo también para bien justamente de la comunidad educativa y de nuestros niños y nuestros adolescentes. Licenciada Graciela,
¿Cuál es la franja etaria más vulnerable? Hablamos de consumo, hablamos de niños de qué edades y de adolescentes de qué edades. Cuando hablamos del tema escolar, nosotros tenemos entre 12 y 18 años. Pero hay que saber que la edad es un riesgo para el consumo de drogas. El tema de esa preadolescencia y adolescencia está tipificado como riesgo para el consumo de drogas. Otra de las cuestiones, y los estudios nos dicen de que cuando le preguntamos por qué consume drogas, los adolescentes, ellos nos dicen para olvidar mi problema. 12, 13, 14, 15 años, para olvidar mi problema. Entonces tenemos que pensar y plantearnos también qué problemas tienen los adolescentes paraguayos que están escolarizados, porque ese estudio se hizo en escolares. Entonces es un factor de riesgo el problemita de un adolescente. Y el problemita de un adolescente a veces es un acné. O sea, imagínense, por ahí pasa un poco. Y el detonante puede ser su imagen. Ese es un tema. La otra gran cuestión es la soledad. Aparece la soledad, me siento solo. Tengo como 2.000 personas en mis redes, pero cuando llego a casa no tengo a nadie. Esa soledad absoluta de ese adolescente que no se siente de alguna manera, digamos, compensado emocionalmente, es un factor de riesgo feroz para el consumo de drogas. La tercera parte en las respuestas tiene que ver con el tema de la curiosidad. Todavía la curiosidad por conocer, es la etapa de la adolescencia, sí, están probando de todo. Entonces ahora el gran peligro es que te prueban ya del alcohol, ya te pasa directamente a otro tipo de sustancias, y en el mercado, por todas las incautaciones que se hicieron, nosotros encontramos ahora cada vez más drogas sintéticas, por ejemplo, una pastillita. Pero si esa pastillita no me hace casi nada. La otra gran cuestión que nosotros tenemos aquí en Paraguay, y los estudios del 2008 ya evidenciaba, el uso de tranquilizantes sin receta médica. Y ahora, después de la pandemia, lo que acabas de decir, ¿cómo vamos a trabajar el tema del control de uso de ansiolíticos? ¿Cómo vamos a trabajar el tema de la venta digamos, en zonas de frontera de productos como clonazepam que se vende así como pan caliente? Entonces estamos hablando de sustancias disculpen que haya dado, pero bueno, otros tranquilizantes menores, pero se está utilizando para paliar una situación y los adolescentes están viendo eso y lo están utilizando. ¿Por qué? Porque se está regularizando. Culturalmente, Lilian, y aquí los estudiosos del ámbito, vamos a decir, más antropológico y social de Paraguay, nosotros somos luego automedicables. Sí, totalmente. Nosotros, toda nuestra hierba tiene un montonazo de, digamos, de pojañar. Claro. Sí, entonces, eso comportamentalmente se transmite. Sí. Y no superamos todavía eso. Entonces, el tema es que el adolescente, no, este te va a hacer bien. ¿Y quién le dice que le va a hacer bien? Un referente muy significativo. Y a veces su par. Y el cuarto motivo de por qué es riesgo en la adolescencia, sí es el tema de presión de grupo. Ahí está, eso te iba a preguntar. Y la presión de grupo aparece en todos los niveles. Y son los jóvenes, ese estudio se llevó a cabo en más de 270 colegios, es probabilístico, el trabajo también llegó a más de 23.000, la muestra fue muy interesante. Entonces nosotros podemos decir, pero desde el 2014 que se hizo ese estudio, ahora 2022. Creo que ya tenemos que ver otros patrones y encima con esto que acaba de decir César, el tema de la pandemia de por medio. Digamos, todo un nuevo tema con relación a las redes sociales, el tema de la imagen y por supuesto, termino con esto, la identidad del adolescente. El adolescente que está con consumo problemático, en realidad te quisiera decir que ahora la nueva terminología ya no es consumo, es uso. Uso. Uso, abuso y dependencia. Entonces, el que está con uso de una sustancia psicoactiva, ese es otro tema también, ¿verdad? Entonces, si está con el uso de una sustancia psicoactiva, nosotros lo que tenemos en ese adolescente, cuando le pregunta, a veces ni su nombre no sabe.
Y muchos de nuestros jóvenes en nuestras escuelas, a veces por vergüenza o no quiere, el tema de quiénes son, quién es tu papá, quién es tu mamá, con todo lo que tenemos ahora también de la estructura familiar, ¿verdad? Entonces, hay una falta de identidad. ¿Y de dónde sos? ¿Y de qué lugar? ¿Y cómo? Esa falta de identidad de tu lugar, de tu espacio, sea cual sea. Entonces, todo eso es factor de riesgo comportamental. Y el último elemento, y no menor, post-pandémico, cuidar las emociones. Ya. Cuidar las emociones de los adultos, cuidar las emociones de nuestros docentes, del plantel educativo post-pandemia, porque lo que somos docentes también, y estuvimos haciendo a veces casi 10 horas en la pantalla, sí, porque trabajamos más. Es increíble cómo trabajamos más. Sí, definitivamente hay un antes y un después de la pandemia. Entonces hay que cuidar las emociones, hay que cuidar la emoción de ese adolescente, hay que cuidar la emoción familiar, y ¿por qué no? Hay que cuidar la emoción en el aula. Y es allí donde dejo un poco la posta. Sí, la posta al doctor. Vamos a hablar con el doctor Francisco Jiménez del Instituto Bobbio, y ahí quiero justamente quedarme puntualmente en el tema del docente. Es el que está más cerca del chico. El rol del docente es importante. No, sin lugar a dudas. Incluso hay todo un eslogan a partir de un trabajo realizado en el sistema educativo finlandés que es muy citado en estos últimos tiempos, sobre todo por los resultados de aprendizaje de sus estudiantes en la evaluación internacional de PISA, ¿no? Que dice que la calidad de un sistema educativo depende de la calidad de sus docentes. Ahora bien, para tener esa calidad de los docentes, necesariamente giramos siempre sobre el mismo eje. Tenemos que hacer una revisión de nuestras políticas públicas. No podemos focalizar nuestra mirada, digamos, en la individualidad del docente si al docente no se le provee de los recursos y las condiciones para afrontar los problemas que tiene en ese espacio llamado aula, porque nada de lo que sucede en la sociedad deja de impactar en el aula, ¿no? Entonces, problemas de sexualidad, problemas del uso de sustancias psicoactivas, mira, podemos enumerar los problemas de la sociedad. Por tanto, cuando un chico ingresa, digamos, al aula, si hacemos una descripción, ¿no? Digamos, de su casa, va a la escuela, va con toda esa mochila social, es decir, con toda esa experiencia social. El chico no hace una demarcación y dice como si se tratara, no sé, del criterio de lo profano y lo religioso. Cuando algún feligrés de una iglesia, ¿no?, va y cuando ingresa al templo, digamos, tiene un comportamiento diferente y se encuentra en una situación espiritual, dimensión espiritual. No. El chico va con toda la experiencia, es decir, si él tiene un problema de contención emocional, va con ese problema de contención emocional. Si es dependiente de algún tipo de sustancia psicoactiva, va con ese inconveniente, en fin. Entonces, no hay una división ahí. Ahora, está preparado el docente, no reitero en la individualidad de la formación y la capacitación del docente, porque al fin y al cabo, el docente no decide en qué se va a capacitar. La política de la formación y la actualización permanente del docente depende de un organismo, que es el Ministerio de Educación. Entonces ya aparece la figura de la política pública. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si no, entonces criticamos la responsabilidad individual del docente cuando la profesión docente es la profesión menos autónoma, porque su profesión está supervisada. Está supervisada. ¿Y ahí qué hay entonces? Una falla, ya sabemos que son las políticas públicas, pero ¿qué amerita? ¿Una reforma curricular para que el docente pueda tener esa capacitación, esa formación y esa injerencia en ese momento con los alumnos? Claro, yo creo básicamente que estamos en un momento también histórico, ¿verdad? Con luces y sombras, como se suele decir, el tema de transformación educativa. Yo creo que esta oportunidad que se plantea y hay un eje, diríamos, de formación profesional. Fíjate que así es el término que ahora estamos utilizando en la formación profesional.
Y ahí hay que plantearse no solamente el contenido, la malla, sino que hay qué competencias duras y competencias blandas necesita el docente para abordar. Porque yo subrayo totalmente lo que acá dijo el doctor, el tema que todos los problemas de la sociedad en micro pasan en el aula. Entonces, las 4 horas que está el docente con ese estudiante, 20 o 30, son 30, 40 realidades, individualidades, que, o sea, qué competencias. Es más, varias veces ya dijimos los desafíos de la competencia, desafíos del siglo XXI de la competencia docente. O sea, se tiene que replantear muchas cuestiones, ¿verdad? Que no limitar, yo no quiero limitar nomás a la formación. Claro. No es una cuestión académica. No. O sea, inclusive estos proyectos de prevención que nosotros estamos tratando de implementar, fortalecer a través de esta alianza estratégica, estamos teniendo esa mirada. No es formarte. Yo no te voy a enseñar, docente, esta particularidad. ¿Qué vas a hacer en esta situación particular? Yo te tengo que dar herramientas de intervención, metodologías, estrategias de aula, de clima escolar, ¿verdad? Cómo se está relacionando con los compañeritos, con los compañeros. Eso es más, yo quiero contar una anécdota que siempre estoy contando y no sé si me vuelvo más viejo nomás, pero... Por eso por eso repito, porque viste que cuando uno repite parece que uno ya le va llegando. No, pero vos sabés que los jóvenes también repiten. Pero yo puedo dejar esa anécdota para luego de la pausa. Sí, luego de la pausa. Entonces la comentamos con más tranquilidad y realmente la disfrutamos más también. Vamos a un corte brevísimo. Volvemos enseguida aquí en Foro Médico esta noche hablando de este tema muy importante. Que la pasamos bien, pero también nos quedamos muy preocupados con todos estos datos y quiero que ustedes en casa también tomen nota y empecemos a observar a nuestros hijos. Es una tarea de todos los días. Vamos al corte y volvemos enseguida.